Bueno, hoy empezamos con la guía 3, que en realidad ya la vieron, ya anduvieron viendo la parte teórica. Voy a hacer un pequeño repaso de la parte teórica. Ay, perdón. Y ahora las cargas se van a empezar a mover. O sea, hasta ahora vimos que siempre las cargas, si se movían, iban a un estado de equilibrio en un conductor, pero ahora va a haber como un flujo de cargas. Ese flujo de cargas no es cualquier flujo de cargas, es un flujo de cargas estacionario, es decir, que es lo mismo que entra que lo que sale, no cambia en el tiempo, sino que va a ser continuo, por lo tanto la corriente, que es ese movimiento de carga, va a ser corriente continua. En la última guía vamos a ver que esa corriente va a cambiar en el tiempo, igual no va a cambiar de cualquier manera, sino que va a cambiar de una manera estacionaria. Y en la guía 5, creo que es, vamos a ver qué pasa cuando uno atraviesa un transitorio. Pero ahora estamos en un estado estacionario donde la corriente no va a depender del tiempo, sino que hay un flujo de electrones, de portadores de carga, porque en general vamos a pensar que los portadores de carga son positivos, contrario, por una cuestión de convención, contrario a lo que uno a veces dice, bueno, en realidad el que conduce la electricidad es el electrón, pero en principio vamos a pensar que los portadores de carga son positivos. O sea que vamos a pensar que la corriente es contraria a la corriente de los electrones, por decirlo de alguna manera así. Todo esto son conceptos que vieron con Pablo. Bueno, como les decía, ¿qué pasa si yo tengo un bloque conductor con una sección A, ¿no? Y establezco un campo eléctrico que puede ser por una diferencia de potencial, acá una zona de mayor potencial, acá una zona de menor potencial, y obviamente las cargas negativas van a ir a la zona de menor potencial, entonces el flujo de portadores es así, va de mayor a menor potencial. Eso es lo que vamos a llamar corriente, ¿sí? Dependiendo, o sea, esta corriente no va a salir de cualquier manera, va a depender de este campo eléctrico, ahora vamos a ver por qué, cómo, y depende mucho del tipo de material que tenga, de la cantidad de portadores que tenga, y de algo que va a ser como la velocidad de deriva, que tiene que ver con la temperatura del material y con las condiciones intrínsecas del material. Lo que vamos a definir es un vector J, que es el vector corriente, que es un vector en volumen, o sea, que me dice la cantidad de, o sea, este J se calcula, esperen que agarre el puntero, este J se calcula como el número de portadores por unidad de volumen. Yo les puse N más, para que vean que los portadores son positivos, por la carga de cada uno de los portadores, que en general vamos a pensar que es la misma, por la velocidad media en el tiempo y en el espacio, una velocidad de deriva. De deriva quiere decir que no es la velocidad térmica. La velocidad térmica uno tiene una serie de protones o de electrones que se pueden mover aleatoriamente según la temperatura. La velocidad de deriva tiene que ver con una velocidad, con una dirección privilegiada, y que está dada en general por una fuerza, que va a ser la fuerza eléctrica en este caso. Entonces, en general, cuando yo hablo de corriente, fíjense que las unidades de las corrientes de este J va a ser N tiene unidades de cantidad de portadores por unidad de volumen. Q tiene unidades de Coulomb. Y la velocidad de deriva tiene unidades de longitud sobre tiempo. Entonces, todo esto, todo este J, que es una magnitud vectorial, va a tener unidades de Coulomb sobre segundo sobre distancia al cuadrado, o sea, sobre metro cuadrado. ¿Sí? O sea, no tiene unidades de, por más que esté en volumen, no tiene unidades de 1 sobre volumen. ¿Sí? Tiene unidades de 1 sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con el flujo, tiene que ver con la cantidad de electrones, de portadores de carga que pasan por unidad de tiempo por esta sección. Eso es, eso es la definición del J, otra definición del J. Todo esto es repaso y cualquier cosa abren el audio y preguntan, ¿eh? Sin, sin, sin ay, sin vergüenza.
Bueno, entonces yo puedo tener en realidad corrientes en volumen, o sea, portadores de carga por unidad de, de área y por unidad de tiempo, y esto va a ser el J, que va a ser un flujo, y las unidades del J va a ser amperes sobre metro cuadrado, es decir, la cantidad de corriente que pasa por unidad de esta superficie. Pero también puedo tener una lámina conductora por la que pasa una corriente G, también vectorial, que tiene unidades de amperes sobre metro, el G, que tiene que ver con la cantidad de corriente, o sea, es como que estos fueran muchos hilos de corriente, que pasan en esta sección. Todo esto lo vamos a ver más en la segunda parte, en la segunda parte de la materia. Pero bueno, por las dudas les cuento las distintas corrientes que puedo tener. Y otro tipo de corriente que puedo tener es una corriente lineal, es decir, en un cable, la clásica en un cable, que no es más que tener esto, pero de sección muy, muy chiquita. Entonces, esta corriente I no es vectorial, sí voy a indicar que tiene una dirección, pero la magnitud en sí no es vectorial, y tiene unidades de ampere, coulomb sobre segundo. ¿Se llega a ver este coulomb sobre segundo? Porque a mí me lo recorta. Sí, 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 se sí, ve. ¿Sí lo sí, ven? sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, dependiendo de cómo es este material, este J va a estar relacionado con el campo eléctrico. En los materiales ómicos, esta relación es lineal y la ley que los relaciona es la ley de Ohm. Los materiales ómicos, J es igual a sigma por E, este sigma no es el sigma de la guía 1, ni de la guía 2, sino que es la conductividad. En realidad muchas veces es como un sigma cursiva, tiene como un sombrerito acá. Es la conductividad, y si yo paso el sigma dividiendo, o sea, 1 sobre el sigma es la resistividad. La resistividad tiene que ver con cuánto el material se opone a ese avance de los electrones. Entonces, esta resistividad, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con las colisiones internas que se van a producir y cuánto va a ser esa velocidad de deriva. ¿Sí? Todo esto me lo va a determinar esta cantidad. Todo esto es a nivel microscópico, de alguna manera, porque estoy viendo, bueno, por unidad de área, qué es lo que pasa. Pero cuando yo tengo un cable, en general a los cables se le asigna una resistencia R, que no necesariamente tenga que ver con que yo ponga un resistor ahí, sino que cada vez que yo tengo un metal, ese metal va a tener una cierta resistencia. Y esa resistencia R tiene que ver con las características del conductor. Con lo largo que sea, esta S es la sección del conductor. Y con lo ancho que sea. Y con la resistividad propia que me da el material. En la clase supongo que vieron algunas dimensiones, si no yo después les paso. Pero tiene que ver con eso, o sea, la resistencia tiene que ver con la resistividad que me la da el material, que si es de cobre, que si es bueno, hierro no es conductor, pero bueno, no sé qué otro material conductor, no se me ocurre en este momento. Bueno, pero si es de cobre o si es de una aleación o lo que sea, eso le va a cambiar la resistividad. El L es la longitud del conductor, cuanto más largo, más resistivo es. Y la S es la sección del conductor. Es decir, yo acá, para este conductor, puedo calcular una R grande, una resistencia total, que tiene que ver con este área y con esta longitud. Y la resistencia va a ser esta. Entonces, yo acá lo que voy a decir es que la diferencia de potencial, ¿sí?, en un conductor caracterizado por una R, o sea, la corriente que va a circular por ese conductor no va a ser cualquiera, va a ser lineal con la diferencia de potencial. Y esto es la ley de Ohm. Hay una manera de pasar de acá a acá, sí, que es integrando la ecuación. Esos lo vieron en la teórica. Entonces, en general vamos a trabajar más que nada con esta ecuación. Pero los primeros ejercicios de la guía apuntan a que trabajen a nivel microscópico de alguna manera, o que identifiquen los portadores de carga y que obtengan el J o calculen la resistividad, la resistencia de un material, etc. Bueno, ¿qué ocurre? Igual que con los capacitores y todo lo que discutieron recién con Pablo,
Las resistencias, o sea, una vez que yo tengo conductores, o sea, las resistencias son elementos de circuitos, ¿sí? Yo no traje nada, pero en general son como componentes de un circuito. Así como pongo un capacitor, pongo una resistencia en un circuito, ¿sí? Y yo las puedo conectar en serie o en paralelo. Cuando las resistencias R1, R2 y R3 están conectadas en serie, lo que quiere decir es que la corriente que circula por las tres resistencias es la misma. Pero entonces, como la corriente es la misma, la que circula por acá, por acá, por acá, es decir, la corriente no se bifurca, ¿sí? La corriente cuando encuentra un nodo se va a bifurcar. En este caso no. Todas las resistencias están en lo que se llama una rama. Lo que va a ocurrir es que la diferencia de potencial en cada una de ellas es distinta. Entonces, la diferencia de potencial de acá a acá, o sea, la caída de potencial de acá a acá, va a ser la caída de potencial en R1 más la caída de potencial en R2 más la caída de potencial en R3. ¿Sí? Esto va a pasar para cualquier set de resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Y ahora, yo puedo definir, o sea, empaquetar todas estas resistencias en una única resistencia que es la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Es contrario a lo que vimos para capacitores, que cuando están en paralelo sumo las capacidades. Bueno, eso es porque es distinta la relación. Ahí hay una división, cuando yo hablo de que Q es igual a C por delta B, o sea, C es Q sobre delta B, mientras que acá R y B, bueno, es distinta la relación. En una es una división y en una es una multiplicación. No me sale explicarlo en este momento. Mientras que cuando yo las conecto en paralelo a las resistencias, R1, R2 y R3, llega la corriente acá y se bifurca en las tres ramas. Con lo cual, esta corriente es igual a la suma de las tres ramas. Eso es porque no se puede generar corriente. Lo que entra es lo mismo que lo que sale. Esa es la condición de estacionario. Pero algo que define la conexión en paralelo siempre, eso para capacitores como para resistencia, es que la caída de potencial en los bornes de cada uno de los componentes siempre es la misma. O sea, la caída de potencial en R1 es AB, la caída de potencial en R2 es AB, y la caída de potencial en R3 es AB. O sea que BAB es igual a B1, a B2 y a B3. Entonces, fíjense que acá lo que es igual es la corriente y lo que es acá igual es la caída de tensión. Y la manera de calcular, se puede mostrar, el R equivalente de todo este paquete es que 1 sobre el R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Alguna duda hasta acá con la parte teórica? Abran los micrófonos, no hay problema. ¿No? No puedo ver el chat. ¿Qué es esa cosa con el chat? Andrea, yo te hago una Sí. pregunta. Siempre que pasamos por una resistencia, de un lado va a quedar un potencial y del otro lado otro. Exacto, se produce lo que se llama una caída de potencial. Ok. Ahora vamos a ver cómo vamos a manejar esos signos. Sí. ¿Por qué? Porque si hay un flujo de corriente, vamos a la guía 1, a la guía 1 no, a la primera diapositiva. Se produce un flujo de portadores que van de mayor potencial a menor potencial. Entonces, de acá a acá hay una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Si B vale 0, I vale 0. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, entonces vimos la ley de Ohm, que relaciona la corriente. Sí, Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿solo hay caída de potencial si hay una resistencia? solo hay caída de potencial. Sí, cuando hay un cable no hay caída de tensión. Y cuando hay un capacitor hay caída de tensión. Sí. Cuando hay un elemento de un circuito. Sí. Pero si hay un cable no hay caída de potencial. Igual solo hay si hay corriente, digamos. Es como que está ensamblado, ¿no? O, encadenado. Digamos. O sea, si no hay corriente no hay caída de tensión.
igual, si tengo un cable, yo pienso que en el cable la resistencia es 0. Entonces, por más que haya corriente en un cable, el V es 0, porque la resistencia de un cable es 0. ¿Qué es que la resistencia es 0? Que no le cueste nada pasar a la corriente. Bueno, y para resolver circuitos entre resistencias, existen lo que se llaman las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff tienen que ver con esta idea de que la corriente aunque uno está en un estado estacionario y que no hay acumulación de corrientes en ninguno de los dos nodos, ni tampoco se genera de alguna manera una fuente extra de potencial más allá de la que se genera por la circulación de corriente. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, lo que dice la ley de mallas, por ejemplo, es que si yo recorro toda esta espira, la caída de potencial, puedo meterle un sentido, ¿no? Por ejemplo, así. Siempre voy a elegir un sentido de recorrido. La caída de potencial, o la caída de potencial a lo largo de toda una espira cerrada, es 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como que, de alguna manera tiene que ver con el trabajo, digamos, como que el ir de acá a acá tiene que ser 0. O sea, el ir de un lado al otro y volver al mismo lugar, la caída de tensión tiene que ser 0. Lo mismo acá, y lo mismo si agarro esta espira grande, o sea, las espiras puedo agarrar tantas espiras como quiera. Siempre me conviene la menor cantidad independiente. Y esto nos va a servir para resolver circuitos. La otra ley de Kirchhoff, ahora voy a esto. La otra ley de Kirchhoff, ahora voy a volver a esto. La otra ley de Kirchhoff me dice que si yo tengo una unión, es la ley de nodos. Si yo tengo una unión y llega una corriente por acá y llega una corriente por acá y se unen, esta resultante no tiene que ser otra cosa que la suma de las dos. Una manera de hacerlo es que si yo llego a un nodo, la suma de todas las corrientes sobre este nodo tiene que ser 0. Para eso voy a tener que asumir una convención. Por ejemplo, que las que entran son positivas y las que salen son negativas. Y sumarlas todas. O sea que I1 más I2 tiene que ser I3. O sea que I1 más I2 menos I3, que es la que sale, todas sumadas en este nodo, me tiene que dar 0. Esas son las dos leyes de Kirchhoff. Pero para poder implementar las leyes de Kirchhoff, yo tengo que tener... Sí. Una pregunta. ¿Podrías poner el otro dibujo unos minutitos así lo puedo copiar, por favor? Igual lo puse en el PDF, ¿eh? Ah, ok. No, está el PDF cargado igual, ¿eh? Una pregunta, Andrea. Sí. Si nosotros ahí decimos que en cada nodo el flujo de corriente es 0, entonces no tendríamos como una especie de discontinuidad en esos puntos porque están como pegando saltos las corrientes, ¿no? No, lo tenés que ver. A ver, sí, una corriente cuando llega a un nodo cambia, ¿no? Pero porque se bifurca. Lo que entra tiene que ser lo mismo que lo que sale. Siempre. Ok, gracias. Eso viene de la identidad de decir que la divergencia de J vale 0. Eso es lo mismo que la ley de nodos. Andrea, te hago una pregunta. ¿Qué Sí. significa espira como concepto? Sí, no, está bien. Espira o malla, ¿no? Sería como un conjunto de ramas donde no hay bifurcación, ¿no? O sea, acá no hay bifurcación. O sea, Ok. acá hay bifurcación, pero acá es como que tenés un lugar cerrado de alguna manera donde no hay bifurcación. Como un bloque, ¿no? Sería un bloque Bien. donde no hay bifurcación. No quiere decir que la corriente acá sea toda la misma que acá. Digamos, no quiere decir que la corriente en todas las ramas sea la misma, porque vos fíjate que acá vas a tener una bifurcación
¿no? Acá puede venir una corriente, llega, y acá es distinto. Lo que está delimitado por los bornes se llama rama. Una espira está formada en general por un número finitos de ramas, ¿no? Pero que encierra el espacio sin bifurcación. O sea, ¿Cómo? Gracias. pero debe haber Disculpa, una definición más exacta. no me quedó claro cómo distinguís las distintas espiras. O sea, cómo dividir en sectores Lo tengo el... tan hecho carne que me cuestan. Lo podés definir como circuitos cerrados. Cerrado no en el sentido de lo que explicó Pablo hoy, sino cerrado en el sentido de que podés ir desde C hasta C por un camino y todo ese camino, No se o sea, no bifurca. tuviste que hacer nada raro, digamos. Fíjate que ahí tenés dos caminos para ir de C hasta C. Puedes ir por la espira 2 o por la espira 1, ¿no? Sí, no hay un único camino nunca. Vos tomás un punto, buscá un camino para ir desde ese punto hasta el mismo punto y eso te define una espira. En un rato les busco la definición exacta. Pero es como bastante geométrico. ¿Están viendo lo que tengo en Es como pantalla? si ¿No? quisieran contar los distintos rectángulos que hay ahí adentro, digamos. De alguna manera, Sí. claro, es bastante geométrico. Es como dice Pablo, son espacios cerrados, conexos, no sé cómo se diría. Pero sí, que no tenés que salirte del espacio ese, digamos. Ok. Pero debe haber una Andrea, definición. Sí. creo que no llegué a escuchar qué representa la ecuación que pusiste de la sumatoria de las Bs. Sí, ahí voy. Igual ahora me voy a dedicar más al tema. Esperen que quiero ver si tengo la definición exacta de mallas del libro. Porque todas estas cosas están definidas de lo que es unión. Entonces estoy buscando en un libro. A ver. Una espira o malla es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Eso, que no se bifurca, ¿no? Es totalmente cerrada sobre sí misma. Como si tomaras una subcurva cerrada dentro de las curvas que ya tenés definida por el circuito. O sea, siempre un circuito cerrado lo podés partir en muchas espiras cerradas, como dice Andrea, sin bifurcaciones de ningún tipo. Claro, por ejemplo, si ven acá, perdón, acá se elige la espira 1 como la grande, o sea, esta que va, la estoy recorriendo con el puntero, esta es la espira 1, o malla 1, yo en general usamos la palabra malla. Esta que voy de A es la espira 2, y esta que voy de A es la espira 3. Ahora, estas, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir esta ecuación que está acá? La ley de Mayer. Lo que quiere decir es que si yo analizo la caída de tensión de acá a acá, recorriendo todo el circuito, esa caída de tensión me da 0. Lo mismo que si hago esto. Caída de tensión de acá a acá da 0. Y lo mismo que si hago esto. Si voy de acá a acá, 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 la caída de tensión siempre me va a dar 0. Esto me va a ayudar a conocer las corrientes una vez dadas las fuentes y las resistencias. Ahora, para esto yo tengo que tener una convención de signos. Es decir, las convenciones de signos que vamos a adoptar
es que si yo recorro una resistencia de A a B, en este caso, y la corriente va en el mismo sentido en que yo recorro, la caída de tensión de A a B va a ser menos I por R. ¿Por qué? Porque si yo pienso que los portadores van desde un lugar de mayor potencial a un lugar de menor potencial, porque son portadores positivos, entonces de acá a acá va a haber una caída de tensión. Yo voy con la corriente. Si yo fuera en contra de la corriente, esto es positivo. ¿Sí? Cuando yo recorro en este sentido y atravieso una fuente y voy del borne positivo al borne negativo, como esta fuente tiene una tensión epsilon, hay una caída de tensión. Sí, porque voy del borne positivo al borne negativo. El borne positivo es el más largo, el borne negativo es el más chico. Pero si voy en contra, hay una subida de tensión. O sea, si voy de B a A, es epsilon. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces, o sea, esto tiene que quedar claro. Una convención es un acuerdo. Y el acuerdo de signos que vamos a tomar cada vez que vamos a aplicar alguna de las leyes de Kirchhoff es esta, para la caída de tensión. ¿Sí? Entonces, vuelvo a este ejercicio que tengo acá, a este gráfico, un gráfico genérico. Lo que vamos a pensar es que, en general, cuando resolvemos este tipo de ejercicios, es pensar que uno puede tener o corrientes de rama o corrientes de malla. Corrientes de rama es, por ejemplo, yo tengo una corriente que sale acá, llega acá y se bifurca en dos corrientes. Entonces, cada rama tiene una corriente distinta. Pero muchas veces me va a ayudar a resolver los problemas el pensar que uno tiene una corriente de malla, que a veces la corriente de malla coincide con la corriente real que me envía un amperímetro que pongo en una rama, pero a veces no. Por ejemplo, yo puedo pensar que en toda esta malla circula una corriente I2 y que en toda esta malla circula una corriente I3. Ahora, en esta rama que está acá, no circulan ni I2 ni I3, sino que circula I2 para acá e I3 para allá. ¿Quedó claro eso? Hablen, si no. ¿Sí? Bueno, sigo. Entonces... En el chat dijeron que no. Sí. Vamos, avancen. Se cortó todo. No, que en el chat alguien decía que no entendió eso. Bueno, vuelvo a ver si puedo explicarlo de otra manera. Las corrientes de malla van a ser como una herramienta que vamos a utilizar. Vamos a pensar que en cada malla circula una corriente distinta. Ahora, son herramientas, ¿sí? No es como cuando usábamos el D en dieléctrico, que el D no era el campo eléctrico ni era la polarización. Bueno, lo mismo va a ocurrir con las corrientes de malla. Las corrientes de malla pueden ser corrientes físicas o no. O sea, en realidad en principio no son corrientes físicas, pero pueden coincidir en algunos casos con la corriente real física que está circulando. Por ejemplo, yo pienso en una corriente I2 acá y una corriente I3 acá que circula en la malla, es decir, que va tú. Pero cuando pienso acá dentro y analizo físicamente qué circula por acá, y por acá está circulando tanto esta I3 para abajo, o sea, tomo este sentido, ¿no? Como esta I2 para arriba. Entonces, en realidad no es que circula ni I2 ni I3, sino una combinación de ambas. Entonces, la corriente física acá no es ni I2 ni I3. Mientras que si voy acá, la corriente que circula acá puede ser I2 o menos I2, ¿sí? Pero está relacionada con la corriente de malla. O sea, en este caso, la corriente, como no es una rama compartida, la corriente de la malla coincide con la corriente de rama. Pero acá, que es la corriente de rama es la corriente física. Pero acá, que tengo una rama compartida por dos espiras o dos mallas, la corriente total que circula no es ni esta ni esta, sino una combinación de las dos. ¿Sí? Perdón, una pregunta.
Sí. Esto de compartida tiene que ver con lo que dice abajo de unión o no es unión, porque quería preguntar qué significaba eso y no sé si por ahí viene por ese lado. Esto es unión. Esto no es unión porque no se unen dos bloques, dos espiras, ¿no? Esto es un borne. Esto es unión porque se unen 3 ramas. Y esto no es unión porque no hay bifurcación, no es un borne. Ok, gracias. Igual, a ver, con esto no nos vamos a meter tanto, la verdad. No nos vamos a meter con el enciclopedismo de los circuitos. Entonces, Andrea, sí, no veo cómo puedes decir cuál es el sentido de la corriente en las espiras. lo asumís. Ah, Lo asumís y la convención de signos va a ser tan robusta que si la corriente física va en contra, te va a salir de las ecuaciones. No, lo asumís. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en cada malla o en cada espira la caída de potencial es 0. Vamos a la malla 1. Yo voy a asumir este sentido de recorrido, que va a coincidir con el sentido de la corriente. Digo, bueno, asumo sentido de recorrido así, sentido de corriente así. Entonces, empiezo por acá. De acá voy del borne positivo al borne negativo, o sea que la caída de tensión es menos E1. Avanzo por acá por el cable, no hay caída de tensión. Ay, qué orden de porquería que hice. De acá a acá subo. No, entonces acá empecé. No empecé acá, las invertí todas. Bueno, de acá a acá subo, o sea que hay un más E2. De acá a acá, ¿sí? Hay una caída de tensión, ¿sí? Que es menos la corriente que circula por R2, ¿sí? ¿Y qué corriente circula acá? Circula I2 menos I3, ¿sí? I2 va para acá, I3 va para allá. O sea que lo que circula acá es, en este sentido, es I2 menos I3. Y como voy con I2 va negativa, menos I2, menos I3, ¿sí? Como voy en contra de I3 queda sumando, por la resistencia R2. Después, acá no hay caída, y acá, como circula I2 y voy con I2, la caída de tensión es menos I2 por R1. Todo eso, sumado con la convención de signos, vale 0. Vuelvo después a esto. Voy con la segunda espira a ver si se entiende esto. Luego, vamos acá. Empiezo por acá. Voy con la corriente, y 3 va así, igual que el sentido del recorrido. Voy de acá a acá, como la corriente va en este sentido, y yo voy con el sentido de la corriente, esta caída de tensión es menos I3 por R. Acá no hay caída porque es un cable, y luego voy acá. Voy con I3. La corriente que circula acá es I3 menos I2. Entonces, es menos I3 menos I2, que es la corriente neta, por R2, y acá, como voy del borne positivo al borne negativo, es menos epsilon 2. Y acá terminé. Todo eso sumado da 0. Si yo quisiera hacer la... Sí. ¿Cómo reconociste que el I3 va en esa convención y no en... No, la asumí. Asumí que el ok. sentido de recorrido es el mismo sentido que la corriente. Listo, gracias. No, esas cosas sos libre de asumirlo y es todo tan consistente que te va a salir la física realmente. Luego, ¿qué pasa si yo quisiera hacer la espira 1? A ver, con esto tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas que son I3 e I2 y puedo resolverlo con un sistema lineal. Puedo tener una tercera ecuación que sea dependiente de estas 2. ¿Qué pasa si yo hago este recorrido, el de la espira 1? Bueno, fíjense, de acá a acá la caída es menos I3 por R, de acá a acá no cae nada, y de acá a acá es menos I2 por R1 menos epsilon 1, y de acá a acá no es nada. Si yo sumo estas 2 ecuaciones, me da lo que me acaba de
lo que acabo de escribir. O sea que con 2 espiras me alcanza para saber la corriente en las dos. Con la tercera es una dependiente de estas dos. A ver, ¿qué es lo importante de todo esto? Porque hay muchos conceptos. Por un lado está la ley de mallas, por otro lado está la de la convención de signos, y por otro lado está el de corrientes de malla. ¿Sí? Que a veces es como lo más complejo de identificar. Si quieren, sigo y después, si hay dudas, vuelvo, porque vamos a seguir aplicando un montón de veces ley de mallas. ¿Qué quieren? Si hay algo en el chat no lo puedo ver, recuerden eso. Porque a veces, yo creo que es por el puntero que no puedo. Una pregunta. Sí. ¿Esto de que las caídas de potencial sumadas den cero sale de que la integral del campo en una trayectoria cerrada es cero o no? Sí, sale de ahí. Ok, perfecto. O sea, en realidad es algo que ya conocemos, pero que tiene otro nombre en circuitos. Sí, de alguna manera tiene que ver con el trabajo, con el que el rotor de E es cero en cada circuito. Sí. Ok, perfecto, gracias. Y eso porque es un estado estacionario, digamos, ¿no? Bueno, avanzo, ¿sí? Avanzo y vuelvo después, ¿eh? O sea, a ver, apostemos a eso, a ver si con más explicación se sigue entendiendo esto. Una pregunta. Sí. ¿Existen cables que tengan resistencia nula, o sea, cero, o es una aproximación que hacemos? Es una aproximación. Porque los cables son de cobre, ¿no? Entonces, en una época estaban de moda unas cosas, unos bichitos, no son bichitos, son materiales, que hay un montón de gente que labura en eso, que son los superconductores, ¿no? Y entonces entiendo que en esos superconductores se minimiza, entre otras cosas, la resistencia. Pero eso ocurre, esos laburan a muy bajas temperaturas. De hecho, el laboratorio de bajas temperaturas trabajó mucho tiempo, no sé si sigue trabajando en superconductividad. Es un tema medio noventoso, estuvo de moda en los 90, no sé cuánto sigue. Pero bueno, los materiales es algo, el trabajar en materiales es un tema que siempre está de moda, ¿no? Y el tema de grabar información en los materiales, todo el desarrollo tecnológico a partir de no solo el almacenamiento de energía a través de los materiales, sino también el almacenamiento de memoria, no es trivial. Bueno, vamos a empezar con la materia un poco, con lo que es el problema 3-4. Los primeros problemas de la guía, creo que hasta el 5, no son de circuitos, sino tienen que ver más con la naturaleza de la conducción. De la corriente continua en general. En principio el problema 3-4 me dice que tengo 2 cilindros, me costó mucho dibujar los cilindros, así que los miro desde arriba, los cilindros, de radio interno A y radio interno B, conectados a una batería, a una tensión B, y me piden que encuentre la densidad de corriente y determine la resistencia entre los electrodos. Bueno, en principio pienso que son más largo que ancho, entonces puedo de alguna manera hacer la aproximación de cilindro infinito, ¿sí? Y pensar que tengo 2 cilindros infinitos. Y que en el medio hay un material con una conductividad rara, dada. Una conductividad sigma que llena el espacio entre los conductores. Entonces yo ya sé que si tengo un cilindro, el infinito, el campo va a ser radial, no va a ser ni en phi ni en z. Entonces uno esperaría que el J sea radial, porque si recordamos, el J es sigma por E, o E es ρ por J. Ahora la pregunta es, ¿quién es este campo eléctrico que se genera entre dos conductores? Bueno, el campo de un cilindro, si recordamos de la guía 1, en general acá trabajábamos con sigma más que nada, pero para que no se nos haga el lío con esta sigma, digo, bueno, yo asumo que tengo de alguna manera un condensador con carga Q y carga menos Q. El campo entre los cilindros va a tener esta forma.
Ahora, ¿cómo se relaciona con esta diferencia de potencial? Bueno, Pablo, la clase pasada, mostró, o sea, resolvió este problema a partir de Laplace, y además demostró que la capacidad del cilindro tiene esta forma. ¿Sí? No sé si la pasada o la anterior, pero que la capacidad, no, la pasada fue de Facu, la anterior, creo. Que la capacidad del cilindro tiene esta forma. Por donde el cilindro tiene una altura h, en principio, que estoy despreciando de alguna manera, y lo que sé es que la carga que va a tener cada uno de estos cilindros, el interno va a tener una carga Q, el externo va a tener una carga menos Q, va a cumplir con la relación que es la capacidad del cilindro por la diferencia de potencial entre las placas cilíndricas. Bueno, o sea que si el campo del cilindro tenía esta forma con la carga, si lo reemplazo por esta capacidad y por el potencial que es dato, me queda que el campo del cilindro tiene esta forma. O sea, obtengo el campo del cilindro en función de datos, el potencial y el logaritmo de los radios. Entonces el J del cilindro es sigma por este campo, o sea que ya tengo esta forma. O sea, voy a tener una corriente radial, ¿sí? Que, a ver, es como medio raro pensar que una corriente empieza en un lado y termina en otro. Uno tiene que pensar de alguna manera que se genera como que se cierra en algún lado en realidad. Se cierra, porque en realidad esto es finito, no es que es un cilindro finito. Pero aproximadamente puedo pensar que la componente más fuerte de la J va a ser una componente radial que va a tener esta forma y que decae con R, o sea que decae, acá decae. Acá es más chica que acá. Sí, así va a ser la J. Ahora, después me pide que saque, eso se los dejo a ustedes, la resistencia entre los electrodos. Bueno, yo tengo un material sigma, y que tiene una sección dada, que es pi b cuadrado menos a cuadrado, y un largo dado que es h. Con la definición de resistencia, sacando que la resistencia es ρ por el largo dividido la sección, pueden sacar la resistencia de ese material. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento planteé nada de circuitos. Bueno, así apuntan una serie de problemas de la guía. El 5 yo creo que es el más complicado, piénsenlo para la clase que viene, y el 5 lo discutimos la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Apliqué ecuaciones. Pero a veces es como un poco lío, pero es como para que tengan también ideas de las magnitudes, los primeros ejercicios, el primero sobre todo. Yo tengo una duda que creo que es algo que me confundió a mí de cómo planteamos este problema, que, o sea, nosotros ahí estamos suponiendo que la corriente, por como hicimos el ejercicio, es como que va del cilindro adentro al de afuera, o sea, está circulando así y después, nada, volverá por el tema de la batería y eso. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Pero cuando calculamos la resistencia entre los electrodos, como que vos dijiste que la sección era la sección del cilindro y el largo, el H, como que estamos yendo en el otro sentido, no sé si Es me que vos confundí yo tenés con que eso. pensar, claro, no, claro, tal vez podés sacar una resistencia por unidad de longitud, dividirla por el H, sería lo más correcto. Porque como hicimos como la aproximación de infinito, ¿sí? Sería más correcto dividirla por el H. Una resistencia por unidad de longitud. Ok, Que ok, sería la resistividad dividida a la sección. Pero bueno, vamos a lo que nos divierte mucho, que son los circuitos. El problema 3.6 nos pide que calculemos las corrientes I1 y 2, que son esas corrientes de ramas que están ahí, la diferencia de potencial entre C y D, la potencia disipada, me olvidé de contarles qué es la potencia disipada, después se los cuento.
Bueno, y después dice, bueno, yo tengo un amperímetro que lo pongo acá al lado de la batería, pero además ese amperímetro tiene una resistencia interna 1 ohmega. Bueno, después volvemos a todos estos puntos. Pero en principio empecemos por estos 2 puntos, que son los que resolví en detalle. Bueno, fíjense que es un circuito, que no es un circuito que yo puedo decir, bueno, tengo resistencia en serie, en paralelo. Una de las cosas que me determina cómo voy a resolver un circuito muchas veces es la cantidad de fuentes que tengo. Si yo tengo 3 fuentes y un dibujo medio complicado, lo que me conviene es usar la ley de mallas. Es decir, plantear esto. Plantear que tengo una corriente en cada una de las mallas, ¿sí? Y plantear la ley de mallas. ¿Sí? Si se fijan, yo acá asumí estas corrientes de malla, y si se fijan, la I1 coincide con la corriente I1 en esta rama, y la I2 coincide con la corriente I2 en esta rama. ¿Sí? Cuando me pregunta el problema, si yo saco I1 y I2, bueno, ya voy a poder sacar las corrientes en esta rama. Entonces, para eso voy a tener que plantear la ley de mallas. Entonces, empecemos por la primera malla. La primera malla la recorro en el sentido de la corriente. Puedo recorrerla al revés, mientras respete la convención de signos, no hay problema. Fíjense, yo voy del borne positivo al borne negativo, o sea que hay una caída de menos 20. Después paso por esta de 5 ohm, pero en esta de 5 ohm circula I1 para abajo e I3 para arriba. O sea que la que circula acá es I1 menos I3. Como voy con I1, va negativo, pero la corriente que circula acá es la neta I1 menos I3, por 5 ohm. Después la que circula acá es I1 para acá e I2 para acá. Nuevamente, como voy con I1, arranco con un menos, pero la corriente neta es I1 menos, acá es un 2, chicos, acá es un 2. Igual a 0. No quiero hacer lío. Uy, espero haberlo resuelto bien. Yo creo que sí. Bueno. Ahora, voy al circuito al azul, a este que está acá. Este que está acá, lo mismo. Voy con I2. La corriente que circula por 5 ohm es I2 menos I1. Después acá cae, ¿no? Porque voy un borne positivo, un borne negativo, menos 18 volts. Después acá, acá es un 3, chicos. Después acá voy con I2, es menos I2 por 3 ohm. Y después acá sube, es 18 volts. ¿Sí? Que son 3. Perdón, pero no sé qué pasó. Ahora tengo que ver si lo que resolví está bien. Acá sería un 3. Acá sería un 3 o ahí abajo es un 5, no sé. Ahora después vemos cómo lo hacemos. Pero conceptualmente, ¿se entiende lo que planteé? Abran los micrófonos. Sí. Entonces, sí. Entonces vamos igual, a... En la Sí. sección que comparte la malla 2 con la malla 3, ¿no te importa porque no hay resistencia entonces? Exactamente. Las Ok. fuentes te desacoplan un poco, ¿viste? Así que bueno. Y acá vamos al otro, y acá en la malla 3 voy de un borne negativo a un borne positivo, o sea que es más 18 volts. Acá paso por la de 5 ohm, es I3
menos I1 que va en este sentido, menos I1 que va en este sentido, y después menos I3 por 7 ohm igual a 0. O sea que me queda así. Está corregido, acá está corregido. Bueno, menos mal porque si no me va a dar todo mal. Entonces finalmente yo tengo el siguiente sistema de ecuaciones, ¿sí? Ahora, este sistema de ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tiene? 3 incógnitas que son I1, I2 y I3. Yo lo puedo resolver de cualquier manera porque es un sistema no, de cualquier manera no, de diferentes maneras porque es un sistema lineal, ¿sí? O sea, puedo hacer sustitución de variables, puedo hacer todo eso que aprendimos en el secundario o en matemática, puedo plantear matrices también, porque tendría una matriz de 3×3, puedo usar, chicos, ayúdenme, ¿cómo se llama la regla de que divide uno los determinantes? Kramer. Regla de Kramer. Regla de Kramer, se me había olvidado, D'Alembert. Sí. Perdón, te hago una pregunta. O Sí. sea, si esas 3 ecuaciones son todas independientes, o sea, si no hay una Sí. dependiente, sería trivial la solución, ¿no? O sea, sería 0. O sea, las 3 corrientes tendrían que ser 0. Sí, pero son independientes porque son independientes físicamente los problemas, ¿no? Traté 3 mallas como 3 mallas que solo tienen alguna rama en común. Son 3 problemas físicos distintos, ¿no? Eso hace que sean Sí. independientes. Vos podés, Pero- a ver, mira, te desafío a una cosa. Que sea 3 no quiere decir que esas 3 necesariamente sean independientes. Yo podría haber agarrado esta y esta que está acá. ¿Qué pasa? ¿Viste el recorrido que hice? No, porque es como que pega saltos el A ver. marcador. Por ahí si lo haces un cachito más lento lo veo. Dale. Puedo Gracias. elegir esta que es la 1, esta que es la 2 y este recorrido, que es la 1 y la 2 ensambladas, ¿no? Ay, perdón. Ah, bien. ¿Qué ocurre? Ahí sí, ahí, por más que yo tenga 3 ecuaciones, las 3 no van a ser independientes, ¿no? Porque físicamente el tercer recorrido que elegí, físicamente está relacionado con los otros 2. Claro, perfecto. Entonces lo que me garantiza el usar 3 mallas que, aunque tengan ramas en común, lo que me está diciendo es que no tengo la misma información física en las tres ecuaciones. ¿Puedo hacer De un hecho, acá comentario? sí. Perdón, termina, no. De hecho, acá, si ves, aparece una de 7 ohm que no aparece ni acá ni acá, y acá aparece la de 3 ohm que no aparece ni acá ni acá, entonces eso te marca de alguna manera la independencia. Sí. Lo que quería comentar es que, si se fijan, esto lo pueden escribir como un sistema matricial. Si ustedes pasan todas las constantes, el 20 volt, los 18 volts que se ven y eso, lo pueden terminar escribiendo como matriz por el vector de corrientes igual a un vector de voltajes. En general, la matriz que nosotros construimos siempre es inversible. Eso es importante. Por eso mencionó Andrea lo de la regla de Kramer. Las matrices que salen son independientes. En el momento en el que ustedes agregan una siguiente malla, sea cual sea, por ejemplo, la malla que envuelve todas, digamos la que va lo más externo posible, esa ya les va a quedar linealmente independiente con las demás ecuaciones. Porque agregaron una ecuación y no agregaron ninguna variable nueva, porque siguen usando I1, I2 y 3. ¿Se entiende esto? O sea, una moraleja simple de esto es, si ustedes no tienen ninguna batería, si todos sus saltos de potencial son 0 volt, digamos, o sea, las 3 baterías no existen, la única solución es igual a 0, porque es una matriz inversible. ¿Se ve eso? Es una boludez, pero en realidad es bastante intuitivo. No, ok, no tengo batería, obvio que no voy a tener corriente. Digo, ¿qué me está generando esa corriente?
Claro. Y recuerden que la manera de ver que la matriz es inversible es con el determinante. O sea, el determinante de los coeficientes de las corrientes, ¿no? Sería. No lo escribí yo así. Yo usé algo más sencillo, que me pareció más sencillo en el momento. Ah, esto es lo que dice Facu, escribirlo así. Yo agarré y pasé el OM dividiendo y me queda así. Esto es lo que dice Facu. Esto es como una ecuación donde de un lado tengo las incógnitas con los coeficientes, menos 10, 5, 5, 0, menos 8, 5, y 5, 0, no, perdón, esto es 5, ¿quién está ahí? ¿Uno? Sí, claro, es que no está acoplado y 2 con 3. Y 5, 0, menos 12. ¿Sí? Sería así la matriz. Pero lo que dice Facu es escribirlo así. Yo lo que hice fue algo muy sencillo, es como que vi que estas dos dependen de I1, es despejar cada una de I2 e I3 en función de I1. Es una opción. Y reemplazarlo en la tercera ecuación esta de arriba. Y si no me equivoqué, cosa que no puedo poner las manos en el fuego por mí misma, esto me dio la corriente, I1, menos 2.608 amperes. De acá despejo I2 e I3 y me da esto. O sea, eso es cuentas. Me pude haber equivocado. Chequenlo, háganlo ustedes, pero incluso en un sistema de 3×3, lo que me salvó mucho es esta fuente acá, ¿no? Esta fuente me salvó mucho. Porque me desacopla a estas dos mallas. Si acá yo tuviese una resistencia, se volvía más peludo. Bueno, y tengo las corrientes. Una de las cosas que me pueden preguntar el problema era cuál era la corriente en I1, cuál era la corriente en I2. Bueno, en I1 es esta I1 y en I2 es esta I2. Y después me pregunta un comentario. Sí. Perdón. ¿De lo anterior? Sí, siempre yo. No, con esto mismo. Noten como algo para desarrollar un poco de intuición, que I1 le dio negativa. O sea, que lo que significa en el fondo es que ella, no es su culpa, ¿no? Pero ella planteó cuando hizo esa formita, en realidad le pifió de lado. O sea, en realidad la corriente va para el otro sentido. Pero es, como decía Andrea, es tan consistente esto de que el menos se lo corrigió. Y en particular, noten que, aún con esa corrección del menos, la corriente va, por ejemplo, en la batería de arriba de todo, no sé si la ven, la de 20 volts, la corriente sale del borne positivo y entra al borne negativo. Que es razonable, va de la región de mayor energía potencial a la región de menor energía potencial, que es lo que uno esperaría de Newton, digamos, ¿no? Pensando en el potencial como energía, las partículas se mueven hacia donde tienen una menor energía. Eso es, si quieren como tener una intuición de por qué son los sentidos de las corrientes, por qué a veces terminan dando así o así. Perdón, Andrea. Sí. No me quedó claro dónde pudiste sacar las igualdades con los amperes hace unas diapositivas. Ahí. Eso. Acá, dividí Sí, todo así por es. ohm. Claro, dividí todo por ohm. O pasé todo para allá, todo lo que tenía volts, lo pasé para allá, y pasé el ohm dividiendo. Y volt sobre ohm es ampere. Ok, perfecto. Gracias. Okay. Y entonces lo puse todo en ampere, pero porque nada, me quería sacar las unidades de encima de un lado. Bueno, y además el problema me pregunta la diferencia de potencial entre C y D. Fíjense que la diferencia de potencial entre C y D lo puedo hacer desde diferentes caminos. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, o lo puedo hacer con desde arriba. O sea, si lo hago desde arriba es, siempre respetando los signos, ¿no? Voy del borne positivo al negativo, o sea que es menos 20, menos y 3 por 7 ohm. Si lo hago en esta dirección, o sea, con la rama del medio, es menos I2 por 5 ohm,
menos 18 volts. Y si lo hago por acá abajo, sería menos 18 volts, menos... Ah, no, perdón, acá no es I2, acá es I2 menos I1, ¿no? La que circula. Y si la hago por acá abajo es menos 18 volts, ¿sí? Sí. Una pregunta. Acá lo hice al Bueno. revés, me doy cuenta. Sí, para un cachito. Menos 18 volts por I2 por I3. Este lo hice al revés. Sí. Para ir de C a D podrías agarrar cualquier camino y tendría que ser consistente. O sea, termina siendo consistente. Sí, 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 sí. Cualquier camino que agarre. Exactamente. Pero fíjate que acá lo hice mal porque es al revés. Si yo voy de C a D, es menos I2 menos I1 por 5 ohm menos 18 volts. O sea que acá necesito un menos y acá es un más. Esperen que lo pongo negro. Profe, tengo una duda. Sí. Ahí cuando calculaste la corriente I1 e I2 que tienen esos valores, Sí. o sea, ¿es la misma corriente que la I chiquita en el dibujo? Eso me confunde. O sea, una es una corriente de rama. Coinciden sobre la rama, no coinciden obviamente en todo el espacio, ¿no? Sí. Coinciden en esa rama, coinciden, sí. Ok. Pero conceptualmente son dos cosas distintas. Ahí está. Bueno, terminé este ejercicio, me faltó la parte de potencia, se la debo, pero les puedo contar que la potencia se calcula como I cuadrado R. Sí, la clase que viene igual de última les explico, pero la potencia disipada es I cuadrado R. A ver si... Hoy me dejó a gamba el coso de ecuaciones. Me re enojé. La potencia. No, dejó de funcionar. Mira. Es Se emperró. la I que pasa por la resistencia. ¿Pero ves que no me está escribiendo? Ah, mira. No está escribiendo. No, está como tildado. Y hago así y no se genera, no está generando el gráfico. Bueno, pero es esto. Después lo escribo, chicos. Lo quería ya poner. Pero es I cuadrado R. Pero bueno, con esto ya tienen bastante para divertirse. ¿Alguna duda al respecto? ¿Quieren que vuelva sobre alguna ecuación? ¿Quieren que vuelva a contar las ecuaciones de Maya? ¿Sí, no? Yo tengo una duda, pero no Sí. sé si es un poco pava capaz o ya la dijiste, pero no la terminé de entender. Uh-huh. Que es por qué cuando tomás algún, por ejemplo, en I2, cuando vas en su sentido, porque es que decís es menos la resistencia o como que ya de Eso antemano. es una cuestión de convención, que si siempre voy con la corriente, esto viene de acá. Esto viene de acá. Yo en algún momento asumí que si mi sentido de recorrido iba con el sentido de la corriente, la caída de tensión de A a B era menos I por R. Pero igual tiene una lógica física, que es decir que los portadores de carga, como son positivos, van del lugar de más potencial a menos potencial. Entonces, si voy siempre con la corriente, siempre el potencial tiene que caer. Es lo mismo acá que voy de un borne positivo a un borne negativo. Entonces el potencial cae. Este epsilon en general es positivo. Genial.
O Gracias. sea, tiene una lógica física la convención. Yo puedo tomar otra convención. Ahora, si yo fuese de B a A, hay una subida de tensión que sí por R. Claro. Pero bueno, son cosas que uno se da cuenta una vez que se pone a hacer un ejercicio, tal vez. A ver acá. Ay. Después voy a arreglar esas ecuaciones. Perdón, a mí no me queda Sí. claro con lo que me dijiste recién. Tal vez es una duda más teórica y tengo que verla en la teórica, pero ¿por qué van de potencial más alto, de mayor potencial a menor potencial? Y pensalo de alguna manera con la fuerza, ¿no? O sea, si yo voy de mayor potencial a menor potencial, el gradiente de potencial es para allá, ¿no? O sea, va hacia el lado que crece el potencial. O sea que el campo eléctrico va en contra del gradiente. ¿Me estás viendo las manos o no? Sí, sí. Sí. El campo eléctrico va en contra de ese gradiente de potencial. Entonces la fuerza que me mueve los portadores de carga, que son positivos, van con el campo eléctrico. Es Q por E la fuerza. Entonces van a mover con el campo eléctrico. Porque son positivos, ¿sí? Si fueran negativos se moverían. Y de alguna manera pensarlo acá. Si yo tengo más potencial acá y menos potencial acá, tengo más carga positiva acá que acá. Entonces los portadores positivos van hacia el lugar donde, suponete como que acá tengo carga positiva, acá carga negativa. Entonces los portadores positivos van hacia el lugar de menor potencial. Es como una pelota que cae al piso. ¿Sí? Ahí no hay signo, pero una pelota que cae al piso va de mayor potencial a menor potencial. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, y ahora quiero hacer el ejercicio 3.3. Este lo preparé. Perdón. Entre las cosas que me pedía el problema, me decía, bueno, suponete que, o sea, todo esto lo van a terminar ustedes, ¿no? Y lleva tiempo, y va a haber tiempos para consultas igual, no se dan problema. Imagínense que pongan acá un amperímetro. Los amperímetros, en realidad, todos los elementos de un circuito van a tener una resistencia, una capacitancia y una inductancia. Cuando estoy en continua, lo único que me importa es la resistencia que pueda tener. La resistencia tiene que ver con que cualquier objeto, ¿sí?, tiene circuitos adentro, metal adentro, entonces va a tener como una cierta resistencia, que llamamos resistencia interna, que en general, cuando tengo un amperímetro, la resistencia es muy pequeña, de manera que no me altere la medición. Entonces la idea es que yo ponga un amperímetro acá, que el amperímetro mide corriente. Ahora este amperímetro tiene una resistencia interna de 1 ohm. O sea que acá lo que me va a aparecer es una resistencia de 1 ohm y un medidor de corriente ideal sin resistencia. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que pensar que acá va a aparecer ahora un nuevo componente del circuito pasivo, que es una resistencia pequeña de 1 ohm. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es volver a hacer todo lo que hice acá, solamente que poniendo acá una resistencia de 1 ohm. Entonces voy a tener una nueva corriente I1, y una nueva corriente I2, y una nueva corriente I3, porque están todos acoplados, ¿sí? No hay manera de zafar de esto. Bueno, y ahora después piense que el amperímetro tiene una resistencia 3 ohm. Ahí lo que les aconsejo es que en vez de ponerle una resistencia dada al amperímetro, le pongan una resistencia X, trabajen con X, y en una le den 1 ohm y en otra 3 ohm, que va a ser muy fácil. Perdón, los valores nos van a cambiar de las tres, pero en realidad las ecuaciones para la Son las corriente, mismas. claro, No excepto son para las la que está mismas. ahí. Exacto. La primera malla Listo. va a cambiar, la segunda y la tercera van a ser diferentes. Perdón, dije lo mismo.
La ecuación de la primera malla va a cambiar, la ecuación de la segunda y de la tercera no va a cambiar la ecuación, pero como I2 e I3 dependían de I1, como la ecuación de I1 va a cambiar, entonces va a estar todo acoplado y todas las corrientes van a cambiar. No es que alguna se va a mantener fija. ¿Sí? Bueno. No, es para que entrenen las cuentas de los circuitos. El entrenamiento es parte del estudio, ¿no? O sea... Bueno, y el problema 313, o sea, después vienen unos problemas que van a ver que dice la palabra Thevenin con TH, eso lo va a explicar Pablo en la próxima clase, eso salténlo. Pero el problema 13 me parecía divertido de explicar porque ahora metimos capacitores. Pero capacitores en continua, ¿qué significa? Como les digo, en algún momento acá empezó a circular corriente. Circula corriente acá, bueno, circula corriente. Una vez que se estabilizó esa corriente, los capacitores que aparecen acá están totalmente cargados. ¿Sí? Entonces, ¿qué función cumple? ¿Qué pasa cuando tengo capacitores? Cuando yo tengo capacitores, como están totalmente cargados, no hay variación de corriente en estas ramas, donde están los capacitores, y en realidad aparecen como si no estuvieran, es como que el circuito estuviese abierto ahí, ¿sí? En corriente continua. Después vamos a ver que en transitorios y en alterna, cuando la corriente varía con el tiempo, eso no va a pasar. Pero en continua, si yo quiero calcular las corrientes, el problema que tengo es este. Porque los capacitores ya están cargados, por ahí no pasa corriente. Es como que estuviese abierto el circuito. Entonces, cuando yo estoy en continua, lo primero que tengo que hacer es eliminar, como eliminé acá, los capacitores de mi problema. Y resolver este problema. ¿Sí? Resolverlo. Bueno, entre las cosas que puedo hacer para simplificarme este problema, a ver, entonces es un problema donde yo tengo tres ramas. Una acá, tres, puse ramas, no es ramas la palabra es mallas. Es un problema donde yo tengo tres mallas. Esta malla que está acá, esta malla que está acá y esta malla que está acá. Pero esta malla que está acá, y la puedo reducir un poco, porque fíjense, tengo esta conexión de resistencias. Además la voy a reducir porque todavía no hice conexión de resistencias. Fíjense que esto lo voy a reducir a una resistencia equivalente. ¿Cómo? Fíjense algo. Estas resistencias que están acá, si yo conectara una pila acá, va a llegar una corriente y por acá va a circular una corriente y por acá va a circular otra. ¿Sí? Esto está abierto, esto no es una unión, como decían esos gráficos. Esto es un borde. Entonces, por estas dos resistencias que están acá, va a circular la misma corriente. Entonces, como circula la misma corriente, estas dos resistencias están en serie. Entonces, la resistencia equivalente acá es una serie de 3 ohm más 3 ohm. Juntas, esta RS está en paralelo con esta de 3 ohm. Porque todo esto, la RS total, está entre un potencial AB. Y esta de 3 ohm también está en un potencial AB. Entonces, la R equivalente es 1 sobre RS, 1 sobre R equivalente es 1 sobre RS, que es esta que está acá, más 1 sobre 3 ohm. ¿Alguna duda con esto? Porque es la única conexión entre resistencias que hice. ¿Nada? Sí, ¿por qué las que están en paralelo no se suman? Porque es al revés. Ahí está.
Cuando estoy en paralelo, la 1 sobre la R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre... Es al revés que capacitores. Y en Tenía mal. cambio, en serie... es así. No importa. Gracias. Es la idea que pregunten. Porque tal vez alguien ni siquiera lo pensó y cuando después se pone con el ejercicio lo empieza a pensar. Bueno, ¿Podría preguntar? Andrea, sí, los dos. Tomás y Lucas. Sí, ¿Quieres Tomás. decir vos primero, Tommy. Bueno, ¿podrías repetir el argumento de por qué están en serie? ¿O por qué yo sé que están en serie? A ver, yo una manera en que yo veo las cosas es que cuando por dos resistencias pasaría la misma corriente, por más que no haya una corriente acá, espera porque me pone nervioso esto. Cuando por dos resistencias pasa la misma corriente, esas resistencias están en serie. Y cuando por dos resistencias, las dos resistencias están a igual diferencia de potencial, esas resistencias están en paralelo. Entonces yo digo, si yo pongo una pila acá, entre A y B, que es de donde yo veo las cosas, va a venir una corriente por acá, se va a ir por acá, y parte se va a ir por acá. En estas dos va a circular la misma corriente, porque no hay nada que las bifurque, porque esto no es una bifurcación. Esto es un borne, esto es una unión. Va a doblar la corriente, pero la corriente puede doblar, no hay problema. Genial, gracias. ¿Sí? Y bueno, después, este arreglo está todo en paralelo con estas dos. No es que cada una está en paralelo, sino que todo está en paralelo, la suma de las dos. Entonces, esto tiene una resistencia equivalente de 2 ohm, o sea que ahora el circuito me quedó así. Tuve fiaca para dibujar, así que lo que hice fue como dibujar todo encima del circuito. ¿Qué hace? Ay, miren, no, ahí está. Me quedó el capacitor ahí. ¿Sí? Fíjense que no tengo más capacitores. Obviamente, eso me había quedado colgado. Entonces ahora este circuito ya es más sencillito que el que tenía originariamente. Tengo dos mallas, donde pienso que hay una corriente de malla que es I1, I2. Entonces empiezo a recorrer. De acá voy, en la primera malla subo el potencial, o sea, voy del borne negativo al borne positivo, 10 volts. Después acá voy con la corriente, o sea que es menos I1 por 2 ohm. Y después acá es, la corriente que circula por R2 es I1 menos I2, o sea que es menos I1 menos I2, y acá es menos I1 por R1. Todo esto sumado da 0. Voy a esta malla. Es menos I2 por 5 ohm, acá abajo, porque voy del positivo al negativo, o sea que es menos 6 volts, lo puse acá, y después acá voy a tener menos I2, menos I1, ¿no? Porque yo voy así con I2 e I1 va para abajo, menos I2 menos I1 por R2. Todo eso igual a 0. Si yo quiero ver cuánto mide el amperímetro, es la corriente I1 que pasa por acá, lo que va a medir. Bueno, fíjense que traté de más o menos por cada malla poner el mismo color que la corriente, para identificarlo. Bueno, de acá yo puedo sacar, sí. Perdón, no, quería preguntarte por ahí después si podés igual. No entendí bien el argumento de por qué el capacitor es como si fuera que estuviera abierto. O sea, no termino de entender bien cuál sería A ver, el argumento. cuando un capacitor se carga con una carga Q igual a C por B, llegó a su máximo de carga, digamos, a su carga no es su máximo, digamos, porque no es lo máximo que puede tolerar. O sea, porque hay un proceso de carga del capacitor, en realidad. O sea, un capacitor se le inyecta corriente hasta que llega un momento, o sea, se establece, porque no es que vos metés una diferencia de potencial en un capacitor y listo, se carga instantáneamente. Hay un proceso. Ese proceso, en esta parte de la materia, a mí no me importa. Yo voy a ver que ese capacitor ya está cargado. Entonces, si está cargado, no hay variación de carga,
porque ya está cargado. ¿Eso lo ves? Que no haya variación de la carga. O sea, Está como en un cuando equilibrio. vos haces... Claro, está bien. Llegó a su Está bien. equilibrio. Entonces, si no hay variación de carga, ¿la corriente qué es? La corriente no es más que variación de carga por unidad de tiempo. Entonces, si no hay variación de carga, es que no hay corriente en esa rama. Y que no haya corriente en esa rama, es como que esa rama no existiese en realidad, estuviese abierta, es lo real. No que es un cable, ¿no? Sino que está abierta, porque no circula corriente. Muchas veces lo que se dice es que hay una resistencia infinita, pero una resistencia infinita es lo mismo decir que está abierto. Entonces, geométricamente es taparlo, es sacarlo del circuito a eso. Es como que la corriente, la ley de mallas no ve al capacitor. Ok, bien, gracias. Entonces, acá yo lo que tengo es que tengo un sistema de 2 ecuaciones independientes con 2 incógnitas de donde puedo sacar I2 e I1, haciendo cuentas si tengo R1 y R2, bueno, lo saco. No me acuerdo cómo estaba planteado el problema, ahora después lo vemos. Pero, y si a veces no tengo I2, a veces si no tengo R2, tengo qué es lo que me lee el amperímetro, y si lo que me lee el amperímetro es I1, de acá despejo I2 y lo meto acá y despejo las otras cosas, o sea, hay una manera de resolverlo este problema sin ningún problema. Andrea, Sí. en este caso, cuando traemos el amperímetro, ¿eso no te impone ninguna resistencia nueva? Acá no te lo dice. Ok. O sea, que puede ser que esté metida en este 2 ohm que se armó acá, o a veces, si no te lo aclara es que es un amperímetro ideal. Bueno. Y ahora, en general, uno lo que hace con estos circuitos es, una vez que están compactados, empieza a desarmarlos. Así como uno hizo este proceso de armarlo a esto que está acá, ¿sí? Uno ahora tiene que hacer el proceso inverso, que es desarmar, porque ¿qué pasa? Entre las cosas que me pregunta el problema es qué carga tiene cada capacitor. Y para saber qué carga tiene cada capacitor, tengo que saber qué diferencia de potencial hay. Entonces, supónganse que quiero saber cómo es la corriente que circula por cada una de estas resistencias. Supónganse que estoy en eso. Es un dato. Quiero saber, bueno, qué corriente circula por este, qué corriente circula por esta. Lo que yo sé es que la diferencia de potencial entre A y B es la misma que la del equivalente. O sea, este equivalente está en una tensión AB. Entonces, la caída de potencial acá es I1 por 2 ohm, ¿sí? En valor absoluto. En realidad sería menos I1 por 2 ohm. Pero en valor absoluto es I1 por 2 ohm. Entonces, la caída de tensión entre A y B va a ser IA por 3 ohm más 3 ohm, o sea, toda la caída de tensión de acá a acá, o IB por 3 ohm. Eso en valor absoluto. Con lo cual de acá puedo sacar IA e IB. ¿Quedó claro eso? Si yo quiero calcular, por ejemplo, la corriente que circula por todas las resistencias. Yo sé que IA más IB igual va a sumar I1, ¿no? Que es la que va a circular por acá. Y ahora, supónganse que vuelvo al circuito original y quiero conocer cuál es la carga que tiene cada uno de los capacitores. Entonces, si quiero saber la carga de cada uno de los capacitores, yo lo que sé es que la capacidad es conocida. Uso esta relación. Q es igual a C por B. En el capacitor C2, Q2
O sea, la carga que tenga va a ser C2 por BAB, o sea, por la diferencia de potencial de acá a acá. Y que ya la tengo, que es esta que está acá. Y 1 por 2 ohm. Ahora, ¿cómo va a ser la diferencia de potencial de acá a acá? En los extremos de C1. Bueno, lo que tengo que hacer es recorrer... Y no me digan, ahí está. Es recorrer, es hacer el recorrido para saber cuál es esta diferencia de potencial. ¿Cuánto es BXI? Bueno, lo puedo hacer de distintas maneras. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. Bueno, y una manera para mí es hacerlo así. Fíjense, si yo voy de acá a acá, voy en contra de la corriente que circula por esta resistencia. Entonces, la caída de tensión de acá a acá es 3 ohm por IA. Y después, acá voy de un borne positivo a un borne negativo, o sea que hay una caída, menos 10 volts, ahí hasta ahí. Esta es la diferencia de tensión entre BXI. Y BAB, ya lo había visto, es I1, ¿sí? En realidad es con menos, ¿no? Sería con menos. Entonces, a partir de estas caídas de tensión, yo puedo sacar la carga de cada uno de los capacitores porque yo sé que Q1 es C1 por BX1. En módulo igual lo saco. Y que Q2 es C2 por BAB. Entonces, una vez que yo ya resolví quiénes son mis corrientes, ¿sí? Lo que hago es volver al circuito original y tratar de identificar las incógnitas del problema. El problema, déjenme ver, voy a ir un montón de cosas en el chat, ahora las veo. No te preocupes que no quedó ninguna pregunta pendiente, nada. Ay, gracias. A ver, ¿qué decía la guía 3? No tengo abierta, ¿no? La guía 3, ¿qué decía el problema? Yo igual como que les tiré los lineamientos generales del problema. Sí, bueno, la R1, no, está bien. Las caídas de potencial a través de R1, R2, C1 y C2, que es lo que calculé, las cargas y tensiones sobre los condensadores. Bueno, ¿qué es lo que...? O sea, que los condensadores estén ahí no quiere decir, o sea, si bien no circula corriente por los condensadores, esperen que está todo muy lento. Si bien no circula corriente por los condensadores, no quiere decir que no haya una diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial me lo da porque esto está en total equilibrio, entonces están cargados. ¿Sí? Ojo con eso, ojo con esa diferencia. No hay corriente, pero hay diferencia de potencial. Igual, como no son resistencias, lo que está pasando es que están cargados, ¿sí? Pero no hay corriente. No quiero que haya conflicto con eso. No es un tema fácil, no es un tema difícil, es un tema que para mí requiere práctica, entrenamiento, incluso si les ven que no les alcanzan los circuitos de la guía, yo tengo acá el Semansky, que para mí es un libro un poco sencillote para lo que es esta carrera. Pero bueno, tiene algunos ejercicios, un poco para que... sí. Si quieren también le podemos plantear, bueno, pero pues digo, tal vez antes de empezar a tener ejercicios más complejos, yo si quieren después les hago una captura de acá y que resuelvan ejercicios. En una época, yo soy de la época de los libros, chicos, yo estudié cuando... Yo entré en la facultad en el 95, casi no existía internet, ¿no? Y entonces soy de la época de los libros. Y existía una serie de libros que se llaman el Shaun, la serie Shaun, no sé si alguno llegó a escuchar de eso, que tenía una serie de ejercicios. Estaban buenos porque tenían muchos ejercicios. Ustedes, chicos, ¿escucharon hablar, Facu, del Shaun? Ah, se cortó. No.
Hola.